Por escucharnos esta noche. Es mi deseo que pueda tener armonía, paz en su hogar esta noche y que el tiempo que ha destinado para que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios sea tiempo vivificante en cada uno de ustedes. Esta noche quiero referir que el ser humano muchas veces busca explicaciones. Observa algún suceso, escucha, vive alguna situación y entonces busca las explicaciones, busca un porqué. Quiero referir a su mente, por ejemplo, Isaac Newton. La historia me dice que él estaba bajo un árbol, ve caer un fruto junto a él y se pregunta por qué el fruto cae y no se eleva. ¿Por qué los objetos que soltamos caen y no se elevan? A través del análisis de la investigación, descubre la ley de gravitación universal que usted y yo conocemos. Otro personaje que quisiera tal vez referir, traer a su mente, Albert Einstein. Él estudiaba la parte física y en algún momento dijo, bueno, el átomo es la parte más pequeña. ¿Será que se pueda dividir? Y oh sorpresa, en su investigación da los principios de cómo dividir el átomo y se crea la bomba atómica. Otros científicos en algún momento se preguntaban, ¿la Tierra es redonda o es plana? Y hacían sus investigaciones. Hoy en día las personas se preguntan, ¿por qué los planetas son esféricos? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo es el cielo y el trono de Dios? ¿Qué pasa después de que alguien muere? ¿De qué color era la piel de Adán? Y así como estas preguntas podríamos enumerar muchísimas. Debo decirle que dentro de las incógnitas, algunas de estas preguntas tienen respuesta bíblica de manera directa. En el caso de algunas otras, únicamente podrá responderla el Creador cuando estemos cara a cara frente a Él. Esta noche quiero predirigir su mente a algunas preguntas teológicas. Esta noche podría usted responder, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Es realmente posible guardar los 10 mandamientos? ¿Cómo terminará la historia de este mundo? Los científicos, a través de las investigaciones que hemos mencionado, llegaban a resultados concretos, analizaban, observaban, experimentaban y llegaban a cierto resultado. Debo decirle que investigar en la palabra de Dios nos amplía el panorama y nos ayuda a entender grandes incógnitas. Einstein, por ejemplo, al igual que Newton y muchos otros científicos, no solamente leían libros de ciencia, también leían la Biblia. Y mis estimados, podremos encontrar miles de preguntas, pero si investigamos también encontraremos miles de respuestas. Debemos recordar que la palabra de Dios es una guía para que usted y yo y todos sus amigos y familia podamos ser salvos. Si lo que a veces tenemos en incógnita no está enfatizado, enfocado en este punto que le acabo de mencionar, es posible que tengan que esperar a que Jesús venga para hacerle alguna pregunta y tener la respuesta. Quiero traer entonces a su mente un suceso para ejemplificar que muchas veces el ser humano no comprende aún teniendo la respuesta. El relato bíblico me habla de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era una de las personas principales entre los judíos. Una noche se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces tú. Jesús le declara, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se queda entonces con esta declaración, tengo que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y yo no sé qué hubiese respondido, qué hubiese preguntado, o si le queda a usted tan claro esta declaración que Jesús le hace. A Nicodemo no le queda claro. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Mis estimados, cuando leamos la palabra de Dios, cuando leamos libros de ciencias, vamos a tener dudas. Pero es importante analizar, es importante investigar para poder comprender el mensaje que hay para nosotros. Un verso después, Jesús le da una respuesta a Nicodemo. Mira, Nicodemo. De cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin duda alguna, en este fragmento, Jesús estaba refiriendo al bautismo. Quizá esa parte usted la conoce. En el verso 6 le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pareciera ser una declaración sencilla, precisa y clara. Y esta noche quisiera preguntar, ¿le ha quedado claro lo que hemos comentado? Para algunos que tal vez conocen el tema o han investigado, es más que claro y sencilla la respuesta. Pero de manera superficial suele causar confusión. El libro de Juan capítulo 3, el verso 12 para ser exacto, dice de la siguiente manera: si os he dicho, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Cuando vamos a la escuela, yo recuerdo que la química me costó muchísimo. No la comprendía. Me daba cierto dolor de cabeza. Soñaba que en algún momento me evaluaban y no aprobaba. Llegó la oportunidad de poder exponer a otros la química y entonces la pude comprender. Pero mientras yo era el aprendiz, no la podía comprender. Y cuando me tocó exponer, ahora estudiaba sin la presión de aprender para aprobar y entonces comprendí. Pero quiero tomar este ejemplo, mis estimados, porque dice que si en las cosas terrenales no es fácil comprender y creer, entonces ¿cómo vamos a creer en las cosas celestiales? Y mis estimados, Jesús le dijo a Nicodemo: mira, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo asimilaba un nacimiento, pero no asimilaba un nacimiento espiritual. Es normal que en lo terrenal nos cueste creer, y en las cosas celestiales nos va a costar aún más. Lanzo la pregunta: ¿cómo podemos saber entonces las cosas celestiales si nadie ha ido al cielo? ¿Cómo podría yo saber cómo es el trono de Dios si nadie ha ido al cielo? Bueno, el verso 13 nos contesta: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mis estimados, para conocer las cosas celestiales es importantísimo conocer de Jesús, porque Él es quien estuvo en el cielo, descendió a nuestra tierra y en su palabra nos explica cómo es el cielo. Oh problema si no damos ese tiempo para conocer de Jesús. Y no voy a hablar de eso esta noche. Es un preámbulo para que podamos tener un pensamiento analítico. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Y por qué tenía que ser colgado de una cruz? El libro de Juan, el verso 14 ahora. Jesús hace una declaración y les dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 21 nos amplía este panorama. Números 21 de tarea, puede leerlo en casa, junte a la familia, a los amigos. Narra cómo la protección de Dios brindaba al pueblo de Israel milagros vivos. De alguna manera, el calor en el desierto es abundante. Dios les ponía una nube para que se refrescaran. En la noche el frío es abundante. Dios les ponía una llama que no solo servía de lámpara, sino que regulaba la temperatura. Y Dios mantenía una protección, porque en el desierto había abundancia de serpientes, y ninguna serpiente se acercaba al pueblo hebreo. Sin embargo, en su rebelión el pueblo hebreo empieza a reclamarle: Moisés, debiste dejarnos en Egipto, ya nos hartamos, estamos comiendo pan de gratis, pero no queremos ese pan, mejor nos hubieses dejado morir allá, y empiezan también a reclamarle a Dios. En pocas palabras, el pueblo se rebela en contra de Dios. Quisiera aclarar, mis estimados, que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, no es Dios
el que se aleja de nosotros, sino nosotros de él. Dios mantiene una protección, un cerco alrededor de usted, de su familia, de sus amigos. Pero cuando nosotros decidimos ir en contra de él, ese cerco se rompe. Estas personas estaban en contra de Dios y entonces propiciaron que les fuera retirada la protección, no por voluntad divina. En ese momento las serpientes entraron y empezaban a causar mortandad en el pueblo hebreo. Eran mordidos e inevitablemente llevados a la muerte. Las personas dijeron, nos hemos causado este dolor porque nos alejamos de Dios. Moisés, por favor, dile que nos dé otra oportunidad. Dios le dice, mira Moisés, levanta un asta y pon una serpiente en la parte superior. Quien lo observe y crea, tenga fe en que yo lo puedo sanar aunque ya lo haya picado la serpiente, va a vivir. Moisés obedece. Y entonces las personas que veían, creían en Dios nuevamente, obtenían la sanación. Debo decirles en esta parte que el estandarte no nos dice ni siquiera de qué material era el asta. Sí nos dice que la serpiente era de bronce. Pero en realidad ese objeto no propiciaba ningún tipo de sanación. Era la fe en que Dios podía sanarlos lo que le daba la sanación a cada una de estas personas. El estandarte no era adorado, no era venerado, no había poder en él. Simplemente debía observarse con la mirada y creer que Dios podía sanar. Mis estimados, ese estandarte era semejante a los que se usaban en las batallas antiguas. El estandarte tenía que tener bastante altura para que todos los soldados pudieran ver la orden que se les estaba dando. Bueno, ese estandarte del cual hablamos de Moisés tenía suficiente altura que todo el pueblo hebreo lo podría ver. En este caso, el asta representaba la cruz. La serpiente que estaba en la parte de arriba representaba a Jesús. De este modo, quien a la distancia lo miraba, quien de manera cercana lo miraba y creía en la sanación, podía ser salvo. Esto en conjunto era un símbolo de aquel que podría propiciar la salvación. Debo recordarle que la Biblia usa símbolos a través de profecías. En esta ocasión era un anuncio de la crucifixión para la salvación de la humanidad. En el desierto era la salvación para el pueblo hebreo, una serpiente, un asta, y la cruz y el Hijo de Dios representaban la salvación de la humanidad. Hay otros momentos donde se usa para representar a Cristo un cordero. Sin embargo, cuando el verso menciona así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, levantado simbolizaba la crucifixión. Esa serpiente que observaban, porque solamente era observada, todo aquel que había sido mordido por la serpiente era sanado. Pero tenía que de alguna manera mirar y creer. Hoy en día podríamos ver muchas imágenes duplicados quizá en nuestra mente, mirar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero si no soy capaz de creer que a través de ese sacrificio Cristo me puede salvar, no sirve entonces de nada. El verso 15 de Juan 3 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las serpientes del desierto asesinaban a los hebreos. Hoy en día, el pecado nos asesina a nosotros. Llegó un momento donde el pueblo reconoció y dijo, es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina. Y mis estimados, hoy en día, peleando contra el pecado, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la intervención de Cristo en nuestra vida. Pero muchas veces tenemos dudas. Llegamos a tener incredulidad. Luchamos con nuestra propia naturaleza. Quiero compartir con ustedes el libro de Isaías, capítulo 53. Inicia este capítulo lanzando una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta.
Porque hoy en día estamos preocupados por la alimentación, por el trabajo, por la diversión, y nos olvidamos de este evento que está muy próximo a ocurrir, en que Cristo va a venir y tenemos que entregar cuentas con Él. Y habrá un grupo que podrá disfrutar de toda una eternidad y habrá un grupo que no lo podrá hacer. Si usted en algún momento ha meditado en qué grupo quiere estar, aún en el que usted decida, debe trabajar para estar en él. Pareciera ser una idea fugaz, vaga, que Cristo va a volver. Por eso el profeta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo le preguntaría esta noche, ¿creemos que Jesús ha de volver y que su sacrificio nos puede salvar? ¿O distraídos en todo lo que sucede, hemos perdido el objetivo? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis estimados, por cárcel y por juicio fue pasado Cristo. ¿Quién se acuerda de ello? ¿Por qué tuvo que morir? Y entonces nos contesta el verso, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ver a un Cristo crucificado, recordar que Cristo fue crucificado, ¡ay, qué malvado Pilato! ¡Qué malvados soldados! ¡Qué malvados judíos que lo crucificaron! Si nosotros analizamos, en realidad lo que más lo hirió fue la rebelión del pueblo, la rebelión de usted y mi rebelión. Aún así dice el verso 9 que él se dispuso a una sepultura. En el verso 10, él dice que puso su vida por expiación del pecado. En el verso 11 dice que lo hizo para justificarnos y para llevar nuestras iniquidades. El pecado de nosotros, de muchos, él lo llevó sin queja alguna y orando a favor nuestro. ¿Por qué en una cruz? Mis estimados, así como el asta era levantada en lo alto, para que todo el pueblo hebreo pudiera observarlo, la crucifixión sería un evento que la humanidad podría observar. Hoy en día, tal vez nuestro corazón se ha vuelto duro, que podemos observar ese cuadro, podemos recordar ese suceso, podemos leerlo. Y desgraciadamente la indiferencia hacia ese gran evento se nota en nuestra humanidad. El libro de Colosenses nos dice que tuvo que morir para poder reconciliar la tierra y el cielo, para que pudiera haber paz en nosotros mediante la sangre de Cristo. Porque en algún momento nos volvimos extraños y enemigos de Dios a causa del pecado. Y Él dijo, miren, yo voy a arreglar este problema. Al morir en la cruz, ustedes podrán ser ya no extraños, sino conocidos, y en lugar de enemigos podremos ser amigos. Cuando Jesús murió en la cruz, de alguna manera ha ganado la pauta para que podamos ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero escúchelo bien, si permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Las personas en el desierto tenían que observar la serpiente, pero también tenían que creer en el poder de Dios. Hoy en día nosotros podemos recordar ese suceso, pero si no tenemos fe en que a través del suceso y de la intervención de Cristo podemos ser salvos, mis estimados, de nada funciona. Es decir, entonces, ¿qué significado hay en todo esto? Cuando a veces usted toma la tierra,
va con agua, se lava las manos y son purificadas. Pero si le echa agua al acero, lo daña. No sirve para purificar acero. Para purificar el acero necesitamos fuego. Mis estimados, para poder purificar toda esta maldad que tenemos en el mundo, en cada uno de nosotros, la ley requería el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Afortunadamente usted y yo no tenemos que sacrificar ningún cordero. La sangre que Cristo derramó es capaz de purificarla a usted, purificar su familia, sus amigos, sin importar las fallas que hayamos tenido, siempre y cuando le miremos a Él y creamos que puede hacerlo en nuestra vida. Levítico explica de manera general que la muerte de Cristo estaba cumpliendo un propósito, estaba pagando una deuda que demandaba la ley, pero también su vida cumplió otro propósito que juntos nos dan la certeza de la salvación. Así que, mis estimados, quiero resumir este análisis en 2 puntos. Es importante mirar el sacrificio, entender el sacrificio que Cristo hizo en mi favor, conocerlo. Pero una vez que lo conozco, no basta, porque el pueblo de Israel no sanaba con ver la serpiente. Tenía que creer. Por lo tanto, necesito creer también esa parte llamada fe en que Jesús es mi Salvador. Ese gran suceso fue llevado a cabo hace poco más de 2000 años para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Es mi deseo, es mi oración, que podamos meditar más en la palabra de Dios, podamos aprender más de Él, junto con amigos y familia, para que el día en que Cristo venga, podamos ir con Él. Que el Señor les bendiga.